Vamos a abordar algunos temas que pensamos que son de su interés. Oigan, pues mucho que abordar, mucho que comentar y desde las buenas noticias que nos dio Esteban. Esteban Moctezuma, que es desafortunada Sí. manera de anunciar el 3.5% de impuesto a los aranceles de Esteban Moctezuma. ¿Cuál es tu valoración, Héctor Javier, sobre esta forma de anunciar de Esteban Moctezuma, de decir buenas noticias sobre el cargo a las remesas? Pues qué manera de redactar un anuncio de esta naturaleza, donde dicen, pues ya nos bajaron del 5% al 3.5%. ¿Qué decía al respecto, Héctor? No, me parece muy lamentable, ¿no? Yo insisto que pues, es uno de los puntos flacos del gobierno de la Cuarta Transformación, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que ya se ha tardado mucho en hacer ese reemplazo allí en la embajada. Insisto que pues es el gobierno con el que más tenemos comercio, con el que más tenemos dependencia, desafortunadamente, y ahí se tendría que buscar un perfil eminentemente que Esteban Moctezuma no cumple para nada. De hecho, me parece que es una figura decorativa. No sé si piensa que todavía está trabajando ahí en la Fundación TV Azteca o qué sucede, ¿no? Porque raras veces es cuando escuchamos de él y cuando llegamos a escuchar de él, pues mira con qué nos sale este tipo de cosas, a pesar de que la presidenta creo que lo defendió ayer o antier diciendo que había hecho muy buen Hoy, trabajo, sí, ah, etcétera. sí, eso, eso Hoy ayer. también, pero desde el otro día ya había dicho, creo que te digo fue ayer o antier, cuando empezaron a ir, por ejemplo, ahora sí que la delegación de diputados, que por cierto también habría que hacer un recuento de quienes fueron allá, que me parece que no fueron necesariamente las personas que pues más podrían abordar este tipo de temas, por un lado, por el dominio del tema y segundo, pues por la cantidad de conectes que se pudieran tener ahí, que desafortunadamente en Estados Unidos esto cuenta muchísimo, ¿no? Parece ser que ahí no solo es la parte legal, que esta parece ser que, bueno, pues hoy con esta sentencia de García Luna nos parece ser que pues no hay mucho que reprocharle, pero sí en términos de congresistas, en donde ahí sí parece ser muy importante qué tanto te lleves o no te lleves con ellas y con ellos, y sobre todo en ciertas posiciones en las que efectivamente puede haber mayor incidencia y no tanto, digamos, con personajes menores que siempre los hay en cualquier aparato legislativo, donde sabemos que senadores, diputados, en nuestro caso, o congresistas, en el caso de Estados Unidos, hay unos que pesan mucho más que otros, hay unos que, pues, si aún hace el recuento de qué tanto, digamos, han aportado durante su periodo legislativo, pues veríamos que algunos, pues, ni se han parado en el estrado, otros nada más han levantado la manita varias veces, de acuerdo a cómo les dicen, pero los de peso, pues no vi, digamos, algún perfil que pudiera llenar y que pudiera efectivamente pues, así pues, impactar, ¿no? Esta reducción que hubo del 5 al 3.5 no fue tanta necesariamente por la parte que tiene que ver de México, sino que la que tiene que ver con Estados Unidos. Y en el caso de Esteban Moctezuma, insisto, ¿no? Por ahí ya hace mucho que la comentocracia de los diarios mexicanos no habla mucho de él. En algún momento se llegó a decir que Claudia Sheinbaum no había encontrado un perfil que llenara ahora sí que los requisitos de tener un embajador o embajadora en Estados Unidos, insisto, con todas las características que tenemos con un Donald Trump, que pues habría que verlo, ¿no? Bueno, ya se había comentado la parte que tiene que ver no solo de estos aranceles, que sigue siendo un gran golpe, 3.5 nada más habría que ver el volumen de las remesas que estamos teniendo, y bueno, inclusive hablar de 1% sería un golpe muy fuerte para este tipo de cosas, ¿no? Y el tono agresivo que sigue teniendo el gobierno de Estados Unidos hacia México. Ya se hablaba, por ejemplo, de la situación de la frontera. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó entre la llamada que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump? Habría que recordar que se atrasó la mañanera hora y media en esta llamada que, según las diferentes crónicas, duró 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la presentación del embajador de Estados Unidos aquí en México para pues que desde la propia embajada se lanzara esta advertencia diciendo que pues se designaron ciertas áreas de la frontera sur de Estados Unidos como áreas de defensa nacional y sobre todo, ¿no? Pone ahí pues que a las personas que no se arriesguen, que no arriesguen su libertad de viaje ahora sí que en un viaje destinado al fracaso, lo cual pues nos indica también que las relaciones se han enfriado muchísimo,
y habría que ver si en algún momento pues la presidenta puede tener los suficientes elementos, no solo humanos, que parece que sí los tiene, pero, insisto, de estructura de equipo que puedan contener pues toda esta andanada de cosas que cada día nos va lanzando Donald Trump y que pues aquí habría que verlas también como un gran pataleo ante los fracasos que está teniendo ante China y Rusia. Ya, Jesús Cervantes, también tú que estás además en zona fronteriza, pues cómo leer este tipo de anuncios precisamente un día después de que llega este embajador. Bueno, muy buenos días a todos, Héctor, Ernesto, y a quienes nos están viendo. A ver, el tema este es bastante grave y se siente como una ofensa, porque de lo que se está hablando es de una extensión de la zona militar, ¿sí? Que van a ser estos puntos que se van a poner a lo largo de la frontera. Quiere decir que hay una militarización, ¿sí? En ciertos puntos claves para ellos, todavía no los definen, ¿no? Pero supongo que será en las fronteras de mayor paso, quizá la parte de Tecate, aquí donde cruzan muchísima gente que pretende llegar hacia los Estados Unidos sin documentos. Ayer comentaba con un abogado y me decía, es que parece que ya vamos a estar como en la Franja de Gaza, o sea, nos van a militarizar y es bastante grave. En particular, yo lo siento ofensivo, una agresión innecesaria, ¿no? Pero que te habla de la política norteamericana, de que no se van a parar, no se van a detener, y de eso también tendría que estar hablando el propio embajador, ¿no? Esteban Moctezuma, no nada más de su desafortunada, el video que subió, ¿no? Y que uno de los grandes problemas que se tiene también lo tuvo a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que fue un éxito su manera de comunicar, ¿sí? Había temas en los que no se tenía que meter él y había otros temas en los que no se estaba comunicando de manera eficiente ni de manera correcta. En el caso de Esteban Moctezuma, eso fue lo que sucedió. Hubo un serio problema de su área de comunicación que raya en la insensibilidad. Yo cuando lo estaba escuchando lo veía trajeadito, con su cara muy feliz, gordito, de muy buen semblante, y me ponía a imaginar a los mexicanos, a los hindúes, porque no nada más es para México, es para todos los que mandan remesas a sus países de origen. Se me venía la imagen de esta gente trabajando en las áreas de construcción, en el campo, en el field, que son trabajos sumamente rudos, gente quemada por el sol, desgastada, que envejece mucho más rápido, que termina con serios problemas de salud a lo largo de su vida. Bueno, aquí nosotros lo vemos porque muchísima gente tiene familiares que trabajaron, laboraron durante muchísimos años, y hoy hay nuevas generaciones que están trabajando en el campo y cómo se desgasta su cuerpo, ¿no? Cómo dan su vida para poder mandar remesas, pero además entonces, bueno, primero, si tú te pones a imaginar estas dos figuras, la de Esteban Moctezuma, un embajador que sonriente dice que hay muy buenas noticias, y te imaginas la cara de un trabajador en la construcción o en el field, pues sí resulta impactante poniéndolo ya en la realidad. Una mala comunicación, ¿no? Pero además hay una doble tributación por parte de los migrantes, ¿no? O sea, porque ellos pagan impuestos allá. Cuando les pagan impuestos. Cada vez que adquieren un bien, pagan impuestos, ¿no? Y entonces ahora les vas a hacer una doble tributación. Es como lo que dijo en algún momento cuando recién salió la noticia de que se iba a presentar este presupuesto por parte de Donald Trump, que había una discriminación, y efectivamente lo es. Ayer que hablaba la presidenta, creo que estaba, bueno, no tengo la precisión si fue ella, otras de las personas que hacían el cálculo,
que decía que, por ejemplo, en India representaba cerca del 20% de su Producto Interno Bruto las remesas, y que aquí en México se habló de cerca de un 3%, ¿no? Si tú te pones a verlo en porcentajes, dices, bueno, pues no es tanto, 3%, pero no, sí. O sea, tú quítale un 3.5% por ciento más lo que te cobran por el envío. O sea, hay por utilizar la empresa que generalmente son la gente de TV Azteca, tiene muchísimos programas para poder enviar. Walmart también tiene. Entonces, ahí te cobran por el utilizar el programa, y luego Estados Unidos te va a retener un 3.5. Entonces, si tú estás mandando $200 y le metes que el 3%, entonces serían $6 menos, si ya le sumamos también lo que te van a cobrar en la propia tienda. Entonces, el dinero que llega es muy poco, y estamos viendo agresión tras agresión. A lo largo de toda la semana pasada hubo por parte del gobierno norteamericano una serie de hechos. Empezamos con lo de la visa de la gobernadora, que más que agresión fue poner en evidencia algo que Estados Unidos siempre ha sabido. ¿Sí? Estados Unidos siempre ha sabido del tipo de actos ilícitos que cometen o cometieron algunos gobernadores en su momento, en el momento de ejercer el poder. Pero, sin embargo, hoy lo están dando a conocer con una información a medias que te da muchísimo que especular, y a final de cuentas eso viene siendo un golpe para México. Luego vimos lo de la familia de los Guzmán, que van hacia allá. A lo largo de toda la semana estuvo habiendo golpeteo. Y luego hoy, ¿no? Nos enteramos, bueno, el día de ayer, nos enteramos de este comunicado que se envía para militarizar las fronteras, poner dice, extensión de la base militar de los Estados Unidos en algunos puntos fronterizos. Más aparte lo de las remesas, bueno, creo que hay una presión muchísimo, muy fuerte en contra de la presidenta de la República, y no le veo operadores políticos más allá de Marcelo Ebrard, en el caso con Estados Unidos. Veo como un buen operador, por ejemplo, a Omar García Harfuch, que también ha estado yendo allá y con la serie de actos de decomisos, de aprehensiones, todo esto que viene realizando junto con Sedena y Marina, creo que están operando bien. O sea, es un operativo bueno en cuanto a la cuestión física, y Marcelo Ebrard ha estado demostrando que es un buen operador político. Mientras que Esteban Moctezuma y el secretario de Relaciones Exteriores, la verdad es que no se les ve por ningún lado. Como bien dice Héctor, ¿no? Están totalmente ausentes. Ya, O Jesús, hacen yo añadiría, esta desafortunada sí, declaración de Moctezuma, ¿no? mira, sí, yo añadiría lo que estás diciendo, Jesús, esta canción de Los Ángeles Azules, ¿no? De nunca es suficiente, ¿no? Y nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente para Estados Unidos, porque es lo que menos le interesa, ¿no? Básicamente está buscando ahora sí que pretextos para golpear por donde sea, ¿no? Ya sea en temas de seguridad, temas de migración, en temas de comercio. Ya mencionabas tú, por ejemplo, las acusaciones de colusión del gobierno con la delincuencia organizada, el trágico, pues, asesinato de estas dos personas que estaban ahí de ayudantes de Clara Brugada, la declaración de cárteles mexicanos de algunos integrantes. Ya van dos más los que se vayan a acumular próximamente como organizaciones terroristas, y la propuesta que insiste, de que Estados Unidos los combata aquí en territorio nacional. Ya mencionabas la cancelación de las visas y los acuerdos que están teniendo, no solo con los hijos del Chapo Guzmán, sino con todos los que han ido para allá, y que a México no le han hecho pues prácticamente ahora sí que ninguna consideración en términos de decir estamos haciendo esto, porque no confían en el gobierno mexicano, o no quieren confiar, o simple y sencillamente confíen o no confíen, pues siempre nos quieren poner la bota encima. De lo que mencionabas al inicio, pues por supuesto, esta militarización de la frontera. Ya estamos prácticamente en 10,000 soldados entre México y Estados Unidos. Es decir, efectivamente estamos como si estuviéramos en una zona de guerra,
que así es como nos trata Estados Unidos y no hay que pues ni frustrarnos ni nada, porque así lo va a hacer, así lo ha hecho. Y parece ser que las únicas medidas que van a convencer al gobierno de Estados Unidos es que pues el gobierno en turno de México se pliegue a sus deseos. Bueno, pues habrá que ver las declaraciones de Calderón lamentando que el gobierno de Estados Unidos pues no intervenga más aquí en México. Mientras nosotros pues, en esta pues total relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos, pues a veces nos estamos ahora sí que conformando con pequeños triunfos, con victorias pírricas, de que si nos bajaron, pues ahora sí que los impuestos al acero, al aluminio, a los vehículos, a las autopartes, o bien, pues que ya pronto se va a arreglar lo del gusano barrenador, en su momento lo del aguacate, en su momento lo del jitomate, en fin, toda una serie de cosas que, insisto, debe ser muy difícil para el gobierno mexicano tener esta relación asimétrica y si no, pues habría que preguntarle a Zelensky, habría que preguntarle al mismo, pues ahora sí que titular de Sudáfrica, se me fue ahorita el nombre, cómo los trata, ¿no? Qué Y si estos tramposo, además, qué puerco, ¿no? si tienen mayores elementos, digamos, de defensa, pues qué será con nosotros, que pues saben que comercialmente y en otras formas, pues nos tienen prácticamente a su merced. Son emboscadas políticas que realiza Donald Trump, ¿no? Sí, es. Sí Sí, es. porque además eres anfitrión, o sea, tú controlas lo que se puede proyectar, ¿no? O sea, Así es. El de Sudáfrica podría haber puesto pues toda la explotación minera, ¿no? Claro. Todo el genocidio que han tenido ahí, y que tiene hasta la fecha durante décadas y siglos, la comunidad sudafricana, y Trump es de veras. ¿Qué tipo es lo más soez que hemos visto? Y mira, y hay mucho que contar de los presidentes de los Estados Unidos, pero qué manera tan vulgar y tan burda de conducirse como presidente de los Estados Unidos. Y aprovecho también, ya que estamos sobre el tema, para estas formas tan Viles. perversas de conducirse, por Míseras. ejemplo, con el genocidio en Gaza y con la guerra de Ucrania y Rusia, Héctor Javier. Y fíjate, en el caso de Donald Trump, con todas sus proporciones bordadas, y es una broma así medio trágica, a mí me recordó mucho cuando Broso en su momento, pues ahora sí que invitó a su programa al señor de las ligas, ¿no? Se acuerdan que le iba a hacer una entrevista y de ahí tómala, ¿no? Le pone ahí pues Su ahora sí video. que sus grabaciones, ¿no? Y aquí pues prácticamente fue igual y además pues tenían, no sé si ustedes alcanzaron a ver, ahora sí que las grabaciones que se hicieron pues, de esta entrevista, la cantidad de gente que tenía ahí, prácticamente pues lo pusieron ahí, tienen al frente, ¿no? Tienen a esta persona, insisto, no me acuerdo el nombre del presidente de Sudáfrica, no sé qué título Igual tengan lo ahí, hizo con pero sí fue, Zelensky, ¿no? sí, con Zelensky. Con Bueno, toda ahí la fue más gente ahí directo, ¿no? Que le presente. dieron los dos, sí. Sí, fue totalmente lamentable, ¿no? Y el señor Trump le interesan mucho las muertes, lo digo irónicamente, que suceden en Ucrania, pero le interesa nada lo que está sucediendo en Gaza. Los más de 53,000 muertos, en su mayoría mujeres, niñas y niños, esos le importan absolutamente para nada. Apenas está volteando a ver, solo en términos de que Israel empieza a ser un lastre para Estados Unidos en términos de negociaciones comerciales, sobre todo las que quiere hacer con Rusia. En este caso, pues ya sabemos ahí que en algún momento, en alguna de las llamadas que se tuvieron ahí, se hablaban incluso de que empresas norteamericanas y rusas iban a trabajar de manera conjunta en la explotación de los minerales raros, que les llaman así, o minerales estratégicos, sería un término más correcto, pues entre ambos países. Esto no se ha dado. Putin no tiene por qué en este momento, pues ahora sí que detener la guerra, sobre todo que todo, digamos, los indicadores que hay en los análisis que se han hecho, pues esto se va a resolver o bien como una forma de acuerdo que se llegó entre las dos Coreas, es decir, no necesariamente la declaración del fin de la guerra, sino que en algún momento pues se van a tener ahí latente en este tipo de cosas, pero pues por supuesto Rusia pues va a recuperar algunos territorios que tienen por ahí, básicamente 4, que son de los más importantes que se tienen dentro de Ucrania, en esa que yo me llamaría a denominar no guerra entre dos países, sino pues ahora sí que una guerra o un conflicto civil entre dos facciones
Uno, que depende de Zelensky y que pues obedece mucho a los intereses en este momento de Inglaterra y de la Unión Europea, que ya entraron en cierta confrontación con Donald Trump, y digo cierta porque hay cosas que sigue haciendo la Unión Europea que pues de una u otra forma va a terminar favoreciendo a la industria bélica de Estados Unidos, tal como pues ahora están básicamente teniendo la idea de que ya si se termina la guerra, pues que ya entren estas empresas a la reconstrucción, y por otro lado, si no termina la guerra, pues ir sacando ahí pues todo lo que ellos están desechando en el caso de Ucrania, y a Zelensky pues dándole vida artificial para que en algún momento que deje de ser presidente, pues él desaparezca del mapa, y aquí me refiero no solo en términos políticos, sino también muy probablemente en términos físicos, producto a lo mejor de algún atentado. Entonces, Estados Unidos sigue jugando ahí a sus intereses, a su conveniencia. No le interesa que termine la guerra en Ucrania, incluso ya pues, prácticamente le echaron la bolita al Papa pues, 14, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre del nuevo Papa, pero que afortunadamente él mismo se ofreció públicamente pues, a seguir en estos encuentros para ver si se logran acuerdos, y que es muy probable que ya haya habido negociaciones por ahí entre telones, porque pues si no me parece que el Papa pues no se hubiera ofrecido. Y en el caso de Israel, pues hasta ahora ha sido muy tenue que empiezan a hacer las reacciones, y ya se hizo por ahí un comunicado de varios países llamando que precisamente pues Israel permita no solo la entrada de alimentos, sino incluso su distribución, que esto es lo que estamos viendo en las últimas horas. Está Israel permitiendo pues a cuentagotas que entren ciertos tipos de alimentos a la Franja de Gaza, pero lo que no está permitiendo, y esto pues parece ser que está pasando desapercibido, que estos alimentos, los pocos que no van a ser suficientes, no se lleven a las zonas en donde efectivamente se necesitan todavía muchísimo más, si es que podemos priorizar algunas zonas en esta región que sabemos que todas están absolutamente devastadas. Y qué decir, por ejemplo, tampoco se nos debe de olvidar pues la insolencia que tuvieron, el descaro, la desfachatez, pues incluso ahí de casi de balacear a esta delegación internacional que fue llamada por la Asociación Nacional de la Acción de Liberación Palestina, del gobierno de Cisjordania, precisamente para que dieran cuenta de cómo estaba la situación allá en Gaza, y que pues desafortunadamente pues la abortaron o la hicieron abortar, y que Israel sigue actuando como si nada porque sabe perfectamente que hasta ahora tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y ya con esto termino para darle la voz a Jesús. Fíjense, no sabe uno si en este caso es mejor que esté Donald Trump ahí o peor, porque ya sabemos también, conforme han salido evidencias, han salido documentos, han salido, pues ahora sí que declaraciones de gente que estaba ahí, que uno de los más interesados en que esta guerra se acentuara era justamente el del Partido Demócrata, que fue pasado hasta hace poco gobernando Estados Unidos vía Joe Biden, o vayan ustedes a saber quién gobernaba ahí, porque ya sabemos también cómo está el estado de salud de este expresidente. Sí, sí, prácticamente el último año ya no estaba cabal. Jesús, ¿a qué decía al respecto también con respecto de Trump con el caso de Ucrania y Gaza? Bueno, a ver, él lo dijo, ¿no? Que quería hacer una zona turística toda la parte de Gaza. Entonces, y de acuerdo él con el exterminio, ¿no? O sea, tener que limpiar ahí para poder poner un tipo resort, ¿no? Y que pueda la gente a disfrutar, la gente pudiente en esa zona. Es un hombre sin escrúpulos que lo único que quieren es seguir vendiendo armas. ¿Por qué? Porque recordemos también que la economía de Estados Unidos está sumamente dañada, ¿no? Y ellos viven o tienen una parte del sostén de su economía en la venta de armas. Entonces, mientras los conflictos continúen, ellos siguen ganando invariablemente. Pero bueno, también ellos tienen sus consecuencias. Recordemos que hace 2, 3 días hubo este ataque a la embajada de Israel en Washington, ¿no? Donde murieron una pareja israelí también al grito de Palestina libre, el agresor
es que realizó este ataque. Y luego por el otro lado tenemos lo que menciona exactamente Héctor, de estos embajadores que fueron atacados y finalmente tuvieron que abortar esta misión. La cantidad de niños que están muriendo, la alerta que ya se ha estado haciendo por parte de diversas organizaciones de cuántos niños van a seguir muriendo en las próximas horas si no llega la ayuda, parece no importarle ni a Netanyahu ni al propio Donald Trump. Y bueno, el trabajo que ha venido realizando China también es importante, ¿no? Cuando ha estado enviando por medio de aviones, ha estado enviando alimento, ¿no? Entonces, creo yo que no se va a detener, como dice Héctor, no le interesa a la gente, no le interesan los niños, las madres, son gente de segunda, son gente desechable totalmente. Si en Estados Unidos para él la gente que tiene menos recursos es desechable y no merece tener un Medicare, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de otras naciones, de su visión de otras naciones, donde lo que puede hacer es explotarlas y utilizarlas, ¿no? Para poder seguir vendiendo armas o este acuerdo con el que ya llegó con Ucrania de poder explotar todos estos minerales, ¿no? Los minerales raros. Entonces, creo que es este asunto de volver a ser América grande es expandir su imperio. Es el imperio norteamericano que vuelva a ser ya no el policía del mundo, ¿no? Porque ya está muy dañada su imagen, pero sí tener predominio sobre distintas naciones a través de imposiciones de gobiernos o incluso a través de estrategias que parecen ser una estrategia muy bien armada, la que tiene en contra de México para poder también extender aquí su imperio. ¿A través de qué? A través del el ataque o persecución de cárteles en México y poderse tener muy bien localizadas las áreas de todos los minerales que desea, de todos los bienes, del agua que es tan importante y que tenemos todo en la cuenca del Papaloapan, toda esta parte del agua, lo que nos está atacando con el agua de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo su objetivo es ampliar su imperio. No le interesa si los niños de Gaza se mueren, no le interesa la devastación que hay en Ucrania, toda bombardeada, la gente que está viviendo en condiciones verdaderamente de mucho peligro y de mucha también de hambre, también de que no hay medicamentos. No le interesa si en México hay o no cárteles, lo que le interesa es siempre poder ganar más hacia hacer a América grande, ¿no? Ya, gracias Jesús. Héctor, Javier y Jesús, hay un video que tenemos de las declaraciones que hizo Benjamín Netanyahu el día de ayer. Netanyahu es verdaderamente un psicópata, este hombre, y lo digo en términos literales. Y recordemos que el psicópata, como el que tiene neurosis aguda, no ve lo obvio, y Benjamín Netanyahu, hablando de Hey Hitler, este es Benjamín Netanyahu en toda su expresión. Vamos a escucharlo. For these neo-Nazis, Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. They don't want a Palestinian state. They want to destroy the Jewish state. They want to annihilate the Jewish people who've been in the land of Israel for 3,500 years. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murderers with the ultimate prize. Héctor, Javier. Sí, mira, Netanyahu también más o menos está en los mismos términos personales que Zelensky, obviamente cada uno en sus países, ¿no?
también Netanyahu, no nos olvidemos que tiene varios procesos legales ahí y que ahora pues el estatus que tiene justamente como primer ministro pues lo defienden, es decir, le dan mucha impunidad y en ese sentido pues digamos, en su discurso trata de pues, tener enemigos externos, trata de provocarlos. Recordemos la gran cantidad de provocaciones que ha lanzado, por ejemplo, contra Irán y que en algún momento lo más que le conviene en términos de supervivencia a Netanyahu, personal me refiero, pues es justamente que pues, las guerras que tiene Israel contra otros países vecinos no terminen. Recordemos que en algún momento tenía 7 frentes abiertos y a varios los han dominado con ayuda, siempre con ayuda de Estados Unidos, y ahora tras las críticas que justamente lanzaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Francia y Canadá, justamente a la ofensiva de Israel sobre Gaza, que recordemos las llamadas de la OMS, de la misma Organización de las Naciones Unidas, diciendo, por ejemplo, a inicios de esta semana, que alrededor de 14,000 niños morirían allá en la franja si es que no se permitía la ayuda alimentaria, pues nada más imaginemos cómo está el asunto, ¿no? Entonces, por supuesto, Netanyahu va a endurecer mucho más su discurso en aras de que de alguna forma pues no sea cuestionado dentro de Israel, que también, recordemos, ya cada vez hay más evidencias de que la población, por lo menos gran parte de la población israelí, ya no está, ahora sí que tragándose este discurso de odio, este discurso de guerra, porque ya no podemos llamar que ahora Israel siga en guerra con Hamas, además de que ha habido ya muchos actores que por ahí pueden inclusive mediar, pueden inclusive tener cierto control de la zona para pues, parar justamente las provocaciones, si se le pueden llamar así, de Hamas. Recordemos pues lo que pasó allá en lo que dio origen a todo esto, con 1,250 muertos, pero que ahora pues ya no se sostiene, porque al final de cuentas ahorita no es que se estén, no es que haya combates, últimamente, si ustedes podrán ver, no hay combates, ahorita hay masacres cada noche, que si 53 muertos, que si 80, que si 150, que 200, sobre instalaciones que son justamente para refugiados. Y si en algún momento, pues por ahí hubiera integrantes de este, pues de este grupo de Hamas, me refiero, no justifica el tamaño de las masacres que tienen ahí y que pues Israel se ha negado sistemáticamente a llegar a acuerdos y cuando más o menos han estado a punto de llegar, pues se firman, pero pues a las primeras horas Israel ha sido el primero en romperlas y esto pues les ha dado justamente una continuidad. Hace rato que Jesús mencionaba el caso de las 2 personas que fueron asesinadas en Israel. Aquí yo diría pues dos visiones que pudiéramos tener, ¿no? Israel no puede pensar que va a seguir masacrando sin que haya respuesta de algunas personas, pues que ahora sí tengan, digamos, la suficiente convicción que no hay otra alternativa más que enfrentarlos militarmente, ya sea de confrontarlos de frente, vamos a llamarlo así, o vía guerra de guerrillas, o vía atentados terroristas, que pues finalmente eso es lo que son. Y la otra también, que este tipo de cosas pues le sirven finalmente a Netanyahu para pues endurecer más su discurso, porque ya lo vimos, ya todas sus embajadas ya están más resguardadas y ya está pidiendo en ese sentido mucho más recursos que se los están dando, porque por un lado Trump dice que no, lo único que le ha dicho Trump que no a Netanyahu es que precisamente ataque a Irán, pero en el resto de las operaciones que tiene sí que le siguen proporcionando dinero y estos países que por un lado también lo atacan, ahora me refiero al caso de España, por un lado, pues ahí lanzan sus comunicados, hacen uno que otro boicot sobre algunos contratos pues, de España con Israel, pero por otro lado siguen permitiendo que, por ejemplo, pues las zonas de recarga que tienen los puertos españoles sigan permitiendo pues, un flujo de comunicación y de abastecimiento a las tropas israelíes, lo cual incluye también el armamento, lo cual pues nos da un panorama que hasta ahora el plan de pues digamos, decisión que le pusieron a la población palestina de que o se quedan ahí y se atienden a las consecuencias o se van, pues ahora sí que no hay más camino para ellos y eso me parece que no debería de permitir para nada la comunidad internacional y aquí, pues dónde está la ONU, dónde están todo este tipo de organizaciones internacionales que sabemos que desde que se creó el Estado israelí por allá de 1948, recuerden, pues ahora sí que el desalojo que hubo de palestinos, más de 700 palestinos en aquel entonces, pues se ha dedicado a infringir todas las leyes internacionales
internacionales y hasta ahora no hemos visto que tenga una sanción de consideración. Bueno, ya no digan sanción, ni siquiera pronunciamientos que hagan o que simbren por lo menos al gobierno israelí, esté quien esté ahí. Claro, creo que Ernesto, Héctor, la omisión con la que han actuado el resto de los países, ¿cuánto tiempo lleva Netanyahu en el poder? O sea, no, lo que está haciendo hoy es recrudecer lo que ha venido realizando durante tantos años. Yo diría que cuánta falta les hace a los palestinos y al mundo gente como Yasser Arafat, ¿no? Que tuvo una gran defensa de su pueblo y no es de extrañar que Netanyahu siga ahí, o sea, los israelíes lo quieren también. O sea, ¿cuántas veces ha estado este hombre en el poder? ¿Desde cuándo? Yo no estoy hablando de que todos los israelíes, ¿no? Pero evidentemente que el hombre vuelve al poder y vuelve al poder, ¿no? A pesar de las masacres que ha venido realizando, de los abusos. Yo recuerdo cuando les cortaron el agua, por ejemplo, Se congeló ahí, encerrado a Yasser Arafat. O sea, esto que estamos viendo no es nuevo, ¿no? Y las naciones no hacen nada, por lo tanto también son culpables. O sea, Francia, Alemania, España, todos estos países, Gran Bretaña también en su momento, cuando formaba parte de la Unión Europea, tampoco detuvo todas estas agresiones contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo no sé qué están esperando o hacia dónde va que haya un acuerdo de exterminio totalmente, ¿no? Y qué mal, que quien sigue dictando las decisiones ahí son Estados Unidos e Israel, nada más. El resto de los países no hacen nada más que una condena por aquí, una condena por allá, y hablan también del grupo de Hamas como el gran demonio. Hay que acabar con ellos, no estamos de acuerdo con el terrorismo, no son las formas, etcétera, pero tampoco hacen nada para detener a gente como Netanyahu, que es peor todavía que en algunos casos, porque lo hace con la legalidad, los ataques, ¿no? O sea, hay un respaldo en los hechos por parte de las naciones porque son omisas, no hacen un verdadero trabajo ya ni siquiera de acabar, por lo menos de contención, ¿no? No es posible que no pueda haber un corredor para poder llevar comida. O sea, es lo mínimo que pudieran estar haciendo o promoviendo comida y medicinas, ¿no? Uno ve las imágenes de los niños y son verdaderamente desgarradoras, ¿no? Así es, así es, mi querida Jesús. Solo nada más una precisión ahí, porque hubo una campaña, ayer lo comentamos, de videos que se estuvieron publicando en redes sociales de China enviando ayuda a Gaza, que si un avión escoltado por otros aviones y que una advertencia a Israel de que si le disparaban a los aviones que iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza, pues que China lo iba a considerar como una declaración de guerra, y estuvieron pasando un montón de videos, se viralizaron en redes sociales. Ninguno es cierto. China no ha enviado ayuda humanitaria a Gaza. La única manera en la que entren la ayuda humanitaria es vía Rafah, y lo sigue controlando Israel, y Naciones Unidas pues ha estado denunciando que ese permiso que finalmente dio para que entraran 100 trailers de ayuda humanitaria, cuando precisamente la UNRWA, el Comité para Refugiados de Naciones Unidas, señala que mínimamente se necesitan 500 trailers de ayuda humanitaria diarios para entrar. Cuando estuvimos allá en el mes de febrero, estaban dejando entrar aproximadamente 300 trailers. Nos tocó ver cómo estaban entrando varios. Ahorita, por
5 semanas no entró ni uno, nada, ni 11, una 11, aspirina. Ernesto. 11, perdón, 11 semanas, 11. cierto. 11, no entró ni una aspirina y ahorita ha entrado muy poco. Sigue siendo dramática la situación. Y luego ver aquí a Netanyahu diciendo eso es una barbaridad. El que diga Palestina libre está emulando a Heil Hitler. No, de veras que apenas si se puede creer. Ojalá Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que son quienes están perpetrando el genocidio en Gaza actualmente. Antes era Biden y Netanyahu, ahora es Trump, agudizado el genocidio contra el pueblo palestino, y no solamente el de Gaza, también el de Cisjordania. Es una atrocidad a todas luces. Vamos a pasar, si les parece, Héctor Jesús, a este otro caso que nos ha sacudido aquí en la Ciudad de México, en el país, y llegaron mensajes de otros países en solidaridad con Clara Brugada y con la presidenta Claudia Sheinbaum. Héctor Javier, ¿cómo estás leyendo el homicidio a estas dos personas tan cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, este homicidio que nos cimbró a Jimena y a José? Mira, nada más si me permites, déjame añadir dos cosas al tema que estamos ya para cerrar, ¿no? Sí. Que no solo hay que verlo en términos de las masacres que se están dando, que son pues absolutamente lamentables. Es muy penoso, muy triste, pues nada más imaginarnos las condiciones en que vive la gente que ya murió, las condiciones en que murieron y las que están viviendo, las que pues desafortunadamente están en unas condiciones más que deplorables. Y aquí déjenme calar el hilo también, el propio Estados Unidos, en donde este conflicto está sirviendo para tener un mayor control poblacional en términos, ahora sí que ideológicos de la gente en Estados Unidos, ¿no? Tenemos el caso concreto, pues, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, ¿no? Donde ya incluso se le está negando o se le está condicionando que pueda permitir la entrada de alumnos extranjeros, o bien las manifestaciones que se han dado a favor de Palestina, donde pues ya se ha cortado totalmente la libertad de expresión que se está teniendo en Estados Unidos y que no nos extrañe, puede agudizarse todavía más en este gobierno de Donald Trump, porque además va a intentar hacer las cosas mucho más rápido, porque le quedan pues prácticamente 2 años en donde va a haber elecciones legislativas y en algún momento dado pues puede perder el control de todo lo que pues él quiere plantear, ¿no? Si ya de por sí le está costando en el Poder Judicial, ahora que tiene las mayorías pues en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, pues ahí es, digamos, la prisa que está teniendo. Entonces, este puede ser un arma dentro de Estados Unidos. Y en el caso de Europa están pasando una situación similar, ¿no? Si la guerra en Ucrania todavía sigue, uno de los grandes culpables, además de Estados Unidos, es justamente Inglaterra. No se nos olvide que en junio de 2022 ya había un acuerdo, ya estaba firmado en mejores condiciones para Ucrania, y justamente el gobierno de Johnson pues dijo, aquí deshazte esto, échate para atrás y vamos a seguir en esta guerra porque te vamos a apoyar, etcétera. Entonces, no se nos olvide que están ahí pidiendo dentro de la comunidad europea, pues un presupuesto de 800,000 millones de euros o de dólares, da igual, justamente pues en aras de la defensa de la población. Y en este sentido, ya han salido pues ahora sí que implicaciones de Ursula von der Leyen, donde pues la cantidad de dinero que están metiendo para el control ahora justamente de los medios de comunicación, para justamente pues manipular a la población y justificar esta industria de guerra que beneficiaría principalmente a Estados Unidos e Inglaterra, pues esto tampoco se nos debe pasar, ¿no? Porque finalmente, por eso, pues todo obedece a intereses políticos, ¿no? Intereses económicos de estas potencias, en donde juegan con la carne humana, juegan con el dolor humano, y pues ahora sí que al son del clásico del haya sido como el haya sido. En el caso de México, pues sí, qué decir, ¿no? No ha sido el primer atentado, por supuesto, pues una tristeza también muy grande, la forma en que los mataron a Jimena y a Carlos fue, pues, ahora sí que ya, ¿quién no lo habrá visto ya? Como ya las crónicas nos han descrito hasta el cansancio, que los 20 minutos que estuvo esperando a esta persona, cómo los atacó, cómo huyó, que ya por lo menos ya fueron 4 personas, y la presidenta llamando a la prudencia para ver cómo van a seguir las investigaciones, qué hallazgos se van a dar,
porque justamente pues esto ya se ha prestado desde la carroña, que ya lo han dibujado por ahí algunos moneros, hasta las cuestiones que tienen que ver pues con el fuego amigo o bien pues ese tipo de situaciones que se pueden dar como de falsa bandera, en donde pues ya hay, no hay quien falte, digamos, para ya ponerlo incluso en el contexto de las agresiones de Estados Unidos. Recordemos aquellas declaraciones de Marco Rubio, decir, México realmente sí existe la violencia y pues prácticamente aquí le estamos ofreciendo la ayuda y no se dejan ayudar. Es un golpe muy fuerte, es un golpe no solo por lo que significan pues estas dos personas en todo lo que han estado contribuyendo, no solo a la Ciudad de México, sino pues al país en su conjunto, sino también la percepción que nos dan en los medios de comunicación de que si dos personas muy cercanas, ahora sí que a la máxima gobernatura de allá de la Ciudad de México, fueron asesinadas, pues ahora sí que pues, fácilmente vamos a catalogarlo así, ¿qué nos puede esperar al resto de la población? Y en este sentido, pues la oposición también pues trata de borrar los pocos o muchos avances que haya tenido el gobierno en términos de reducción de la violencia. Por ejemplo, pues que según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México ha habido una reducción del 9% en la incidencia delictiva entre abril de 2024 y el mismo mes de 2025, que las víctimas de homicidio doloso han caído 11%, que el número de homicidios pues también ha bajado de 1.47 a 0.85, en fin, una serie de cifras que nos han dado, donde pues ahora sí que los que no son afines a este gobierno, pues luego pues empiezan a entonar el discurso de que son cifras no reales, que es una, pues ahora sí que Burgarolandia, o como le están llamando ahora, y que efectivamente pues los avances que nos ha mencionado el gobierno, que nos ha pues ahora sí que comunicado, pues no son tal y que efectivamente seguimos viendo pues en la ley de la selva, lo cual me parece muy carroñero, muy miserable y muy lamentable. Jesús, mi querida Jesús Cervantes, viviste muchos años aquí en la Capirucha, sabes de qué va, cómo se mueve, cómo son las corrientes políticas, los cárteles que operan aquí también dentro de la ciudad. Y bueno, pues un poco ahí las tonalidades que ha habido en la Ciudad de México conforme han ido cambiando los sexenios en los últimos años. ¿Cuál es tu valoración de lo que sucedió aquí en el caso de la Ciudad de México en este homicidio? Bueno, dos puntos. Desde el punto político, creo que fue una verdadera bomba. Hay, mm, a partir de eso, creo que al interior de Morena existe una división, y me atrevo a decirlo, porque habrá quienes dentro y hay grupos al interior de Morena que no desean que a la presidenta le vaya bien. Entonces, hechos como estos son utilizados no nada más por parte de la oposición. Yo estoy viendo que no nada más es el PAN, el PRI, MC, que dicen que hay inseguridad, sino que también le está pegando al interior de Morena, y estos grupos que no apoyan a la presidenta también están hablando de una inseguridad, están hablando también de la percepción de miedo que se generó, lo cual también es cierto. No nada más en la Ciudad de México se generó esta percepción, también en el resto del país. Aquí mismo la gente estaba, el día que ocurrieron los hechos, estaba espantada, preocupada, hablando de estos grupos no tienen límites, y la gente no sabe, porque realmente no lo sabe, no lo sabemos, no sabe, o sea, no nada más es la gente común y corriente, sino uno que anda también en esto, evidentemente que no sabemos quiénes los asesinaron de manera tan certera y tan cobarde, ¿no? Sino que también tenemos una percepción de que puede ser tanto por parte de grupos políticos como del crimen organizado. ¿Por qué de grupos políticos? Porque hemos visto cómo la presidenta ha estado sola, prácticamente después de los 4 meses de su gobierno, del inicio de su gobierno,
ha estado sola en las cámaras, no se le apoya totalmente, se modifican las decisiones que ella toma. Entonces, es evidente que hay un grupo político de morenistas que no está con ella, ¿ok? La otra parte. Bueno, ¿y ahí qué se juega? Se juega la presidencia de la República del siguiente, una vez que concluya Claudia Sheinbaum. ¿Por qué sería tan anticipado? Porque lo que está en juego es muchísimo, muchísimo. No nada más es llegar al poder, son contratos, son una infinidad de cosas, posiciones, muchísimo dinero, el narco metido en muchísimas áreas, ganando cada vez más espacios. Y tenemos la otra parte, tenemos la parte de los grupos criminales. En la Ciudad de México, yo recuerdo perfectamente bien y lo vimos en Rompeviento. Ernesto, creo que yo iba a empezar un programa ahí y llegaron unas personas de Tlalpan, y nos estaban mostrando, eran los invitados y habían salido muy temprano de Tlalpan y les había tocado ver unas mantas, fueron las primeras mantas que salieron del cártel de Sinaloa, de los Chapos, del Chapo, en la parte de Tlalpan, la parte que ya está, que colinda con el Estado de México, y estaba justamente Claudia Sheinbaum al frente de la delegación de Tlalpan. Hicimos incluso en ese momento, recuerdo en la revista Proceso, un trabajo sobre cómo estaba llegando el narco a la Ciudad de México, cómo estaban los distintos cárteles. Habían decomisado un laboratorio a espaldas de donde está la Secretaría de Marina, también en Tlalpan, en la delegación de Tlalpan, y también habíamos visto un video del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Cuando estaba ¿cómo se llama? El del PRD que fue jefe de gobierno, Mancera. Estaba Mancera como jefe de gobierno y hay un video donde está pasando también detrás de la Secretaría de Marina cómo pasa un auto con un corrido del Mencho y dicen que son del cártel de Jalisco Nueva Generación y que ya habían llegado a la Ciudad de México. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque lo que estoy diciendo es que el crimen organizado está en la Ciudad de México desde hace varios años, o sea, no es ahorita. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa cuando ocurren este tipo de asesinatos? Una de dos, o fue un crimen político o fue un crimen del narcotráfico o una combinación. O sea, como no tenemos los elementos, como no somos investigadores, agarramos los elementos que hemos ido construyendo a lo largo de los años y estas son las ecuaciones que nos podrían dar una respuesta, ¿sí? Pero no tenemos la verdad, lo que sí es que está generando un temor, un caos político. Esto a lo que abona es al caos político sumado con todo lo de Estados Unidos que ya hemos venido platicando. Lo que dice Héctor, la declaración de Marco Rubio, donde dice, ahí en México sí existe la violencia política. No, pues claro que existe. Vemos todos los que han matado en cada elección local o federal, cómo se asesina a candidatos de todos los partidos políticos, de MC, del PRI, del PAN, de Morena, en su momento del PRD, del Verde. O sea, la violencia política, claro que existe. La presencia del crimen organizado, claro que existe. Todo esto ya lo sabemos, pero cuando ocurren estos hechos, el impacto es expansivo, es hacia todo el país. No nada más está afectando a la Ciudad de México, nos está afectando a todos. Hay una percepción de inseguridad, de temor. Alguien dijo por ahí, bueno, es que estamos otra vez, se soltaron los demonios como en 1994, Colosio, Ruiz Macié, el Popo, que también hizo erupción en esa época muy fuerte, el EZLN. O sea, fue un momento muy catastrófico, fue un año, perdón, muy catastrófico de principio a fin. Hoy lo que estamos viviendo
con esta administración de Claudia Sheinbaum es que la están bombardeando por todos lados. Creo yo que desde el interior de Morena hay una fuerte lucha, ¿no? Por ganar la conducción del país, por ganar la conducción de ciertos poderes donde tú no te metas, tú eres poder ejecutivo, ¿no? Creo que son señales que le están diciendo a ella, pero también tenemos la parte de Estados Unidos que también la está atacando, la está bombardeando. Y si vemos lo de las visas hasta todo esto, creo yo que ella está en medio. Nos parece muy extraña, por ejemplo, tenemos a dos Luisas Marías, a dos alcaldes Luján. Luisa María Alcalde, que está de presidenta en el partido de Morena, que no se ve que tenga una fuerza, no se ve que tenga una operación para apoyar a la presidenta de la República. Se ve que quien gobierna y quien mueve los hilos ahí es el hijo de Andrés Manuel. Y por otro lado, tienes a Berta Alcalde Luján, que es la fiscal de la Ciudad de México, donde actúa de acuerdo a los hechos que tiene, da una muy buena conferencia de prensa, no hacen especulaciones, hay un avance en la investigación. Pareciera que van en dos vías, y lo digo con muchísima responsabilidad, porque veo a una Luisa María Alcalde Luján, que políticamente está actuando de manera muy tibia. Solamente cuando la presidenta dice, bueno, vamos a hacer, o deben responder, o voy a mandar una carta para que los candidatos respondan a la ética y no sé qué. Y entonces Luisa María Alcalde dice, ok, el partido la apoya, ¿no? Pero mientras los grupos políticos de Morena hacen y deshacen en contra de lo que son las convicciones de ese partido y la propia presidenta, Luisa María está ausente, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que la presidenta de Morena no tiene mando y pareciera que es desde el hijo de Andrés Manuel el que está dirigiendo. Es un punto muy importante porque es el partido que está en el poder, es la parte política. Y la otra, la parte operativa de investigación, donde ocurre un doble asesinato de personas que trabajaron desde abajo. Yo a Pepe lo conocí en la Cámara de Diputados, cómo arrastraba el lápiz. O sea, es gente que fue construyendo todo el movimiento. Es gente muy cercana a Clara, era gente muy cercana también a la presidenta. Entonces, es un golpe verdaderamente político para las dos. Y creo, insisto, que está en medio. ¿Tú conocías a José, a Pepe? Sí, Pepe fue asesor de diputados en varias legislaturas, ¿no? Él trabajaba con la fracción. Sí, claro. Yeah. Desde muy jovencito. Hay una compañera de la, pues prácticamente ya de nosotros también, que les decimos ellos dicen, pues que ya somos como una familia. Irma Arce nos hizo favor de ir. Ella por su trabajo también pasa todos los días ahí donde fue el homicidio contra Jimena y Pepe. Y le pedimos a ver si podía filmar un poco el trayecto, pensando en las cámaras que están colocadas ahí en Tlalpan. Tenemos este video que lo vamos a pasar para que también usted pueda ver pues las opciones que tiene el gobierno de la Ciudad de México, teniendo una idea, una percepción también de las cámaras y de qué tanta información hay sobre quién y quiénes cometieron este homicidio. Vamos a verlo. Frente a Calzada de Tlalpan 676 se estacionó Jimena. Este es el lugar donde ella aparcó esperando a Pepe. En
contra Alzada de Tlalpan, avanzó el tirador. Aquí impactó a Jimena y las cámaras que pudieron haber tomado lo que aconteció, pues están apostadas por ejemplo esta hacia el lado contrario. Sin embargo, en este mismo lugar, en Calzada de Tlalpan 680, hay otra cámara. Este anuncio de alguna manera evita que si esta cámara hubiera hecho una toma, pues aquí impidió la visualización, ¿no?, de la llegada del asesino. Y bueno, este es el lugar donde quedó Pepe, donde colocaron estas flores y estas veladoras. Aún hay rastros de su sangre, pero bueno, la tormenta de ayer limpió bastante. La otra cámara que pudo haber tomado lo que ocurrió, pues ya queda muy lejana. Pues es un poco algunos aspectos más del lugar. Se han ido filtrando también cada vez más videos. Primero era un pedacito que lo transmitimos acá de cuando es la ejecución, y ayer se filtró otro video en donde se ve y se alcanza a ver un poco más cuando se va corriendo y luego dobla este homicida, que finalmente Héctor Javier y Jesús, y que es algo que comentábamos porque no quisiéramos tampoco normalizar lo que ya es algo que sucede con frecuencia en nuestro país, pero también es subrayar el acto de cobardía de quien comete un homicidio, porque además es contra una mujer, contra una compañera y un compañero, y es gente que no está armada, que no tiene posibilidad de defenderse, y los 4 tiros frontales, más los otros 4 tiros cuando se pasa a un lado y remata a Jimena, pues claro que genera también muchísima indignación de todas las maneras posibles. Y algo que ayer comentaba Héctor Jesús, finalmente hay algunos homicidios de los tantos que lamentablemente tenemos en el país. Hay homicidios que simbran o sacuden, y este fue uno de ellos, ¿no? Además, porque no estaban identificados como personajes que estaban incidiendo ya directamente en la toma de decisiones. Es decir, no tenían su perfil no era muy público, era más bien muy discreto, aunque sí muy, muy cercano a Clara Brugada. ¿Con qué cerrarías con este tema, Héctor? Ya, pues ahora sí que cuando estos sicarios se ponen a ejecutar personas, les importa muy poco el perfil que tengas, ¿no? Si tienen una encomienda aquí, pues es muy probable que no haya sido una iniciativa de este sicario, sino que fue contratado para eso, forma parte de una organización que entre sus métodos pues contempla precisamente la ejecución de personas, ¿no? Entonces ahí pues pudiera ser un niño, niña, un adulto mayor, lo que fuera, ellos van y bueno, pues esos balazos de los que tú estás hablando cuando se para a un lado del vehículo, pues nos confirma, ¿no?, que iba con la orden de asegurarse de, pues ahora sí que de ejecutar al blanco que se le había asignado, ¿no? Y desafortunadamente, pues parece ser que Pepe, pues ahí estuvo en la hora equivocada, ¿no? Eso, por supuesto, tienen que determinarlo las investigaciones. Pero en esa secuencia, digamos, de actuación, en donde pues toda evidencia que fue un plan perfectamente estudiado, donde pues sí, sabían que ahí se paraba, justamente ahí cuando tú te quedas de ver con alguien varias veces que se van juntos al trabajo, etcétera, pues ahí determinaron que ese era el punto y ahí, pues recordemos que en este tipo de actuaciones pues se llevan a los testigos o cualquier cosa
y pues desafortunadamente pues fue un doble homicidio, ¿no? Se hizo muy, muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el gobierno de la Ciudad de México tiene que redoblar no solo a la gobernadora, sino también a la población, porque desafortunadamente, ojalá me equivoque, de veras, deseo que me equivoque, no creo que vaya a ser el primer mensaje que le envíen al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, porque justamente en ese entramado que tenemos interno, que ya lo comentó muy bien Jesús, que yo también he dicho que a veces la presidenta parece ser que va sola, que en Morena también hay gente que va hacia otros lados, pues en este contexto creo que no va a ser el primero de este tipo de ejecuciones o este tipo de actos que lleven o que pretendan desestabilizar tanto al gobierno de la Ciudad de México, que es el corazón político de nuestro país, como al gobierno de la República en general, para dejarlo pues más vulnerable tanto fuera, me refiero aquí a Estados Unidos, como desde dentro, pues con los distintos actores que ya tenemos, tanto de los crimen organizado que está fuera de la institucionalidad. Nada más habría que ver pues cuántos, no solo cárteles, sino grupos delictivos. Me parece que por ahí habían hecho una contabilidad de 58 que operan solo en la Ciudad de México. Imagínense la cantidad de grupos que se tienen ahí y que pues obviamente a río revuelto, ganancia de pescadores. Ojalá, ojalá este río no lo dejen revolverse más. Sí, Gracias. mira, Sí, desde que estaba Marcelo Ebrard, y lo recuerdo muy bien porque Raúl Monge cubría la Ciudad de México, en la ahí en la revista Proceso. revista, ajá, en la revista Proceso. Él fue el primero que sacó un mapeo que se hizo justamente en la administración de Marcelo Ebrard del 2006 al 12, después de Andrés Manuel, y se hablaba de estos 50 y tantos ya de distintos grupos. No existía la Unión la Organización ¿No? Anti-Unión Tepito, todos esos, pero sí ya estaba la Unión Tepito, ya había presencia de otros grupos del crimen organizado. No estaba identificado, por ejemplo, el cártel de Tláhuac, pero sí estaban identificados otros en la universidad que vendían droga, cómo iban cooptando a muchísima gente para que formara parte de sus filas. Entonces, la Ciudad de México también por su diversidad, tanto de la zona rural como el ser, lo acaba de decir Héctor, el centro de los poderes del país, el centro de la economía, está la bolsa de valores, tiene un área económica muchísima, muy fuerte, etcétera. Es muy diversa la Ciudad de México, se ha convertido también tanto en refugio de dirigentes del crimen organizado. Hemos visto cómo, por ejemplo, en estas torres de Big Grand, que están ahí por periférico, cómo se han descubierto a integrantes del crimen organizado que viven ahí, Ovidio mismo, cómo estuvo un tiempo en la Ciudad de México, el hijo del Mayo Zambada, cómo lo agarraron, que vivía en Lomas. O sea, es el centro donde confluye todo, lo político y el crimen organizado. Antes se hablaba de que el crimen organizado estaba ahí, los grandes dirigentes que ahí vivían y que la Ciudad de México estaba blindada, incluso para los periodistas, ¿no? Que ahí no se mataba periodistas, que eso nada más era en los estados. Ahora ya vemos que no importa, o sea, ya te asesinan políticos, te asesinan reporteros, hay presencia del crimen organizado por todos lados. O sea, la Ciudad de México ha dejado de ser una zona con muchísima protección. ¿Por qué? Ahora estamos teniendo toda esta explosión. Yo considero que este asesinato, este doble asesinato tiene que ver muchísimo con la política. No creo que sea por venganza, como en el siguiente día creo que lo cabeció Reforma. No creo Sí. que, evidentemente, crímenes pasionales, todas estas estupideces que se dicen en muchísimos casos como similares a donde se asesina a gente que está dentro de la política, sino que tiene que ver con un caso de presión
de presión, porque como bien lo dicen ustedes, ellos no eran figuras que estaban al frente, figuras conocidas o que realizaban un trabajo sumamente que conociéramos, claro, nosotros, el común y corriente, que realizaran un trabajo vital para el funcionamiento del gobierno de la Ciudad de México. O sea, sin ellos se cae el gobierno de la Ciudad de México. No sabíamos que ellos realizaran un tipo de trabajo. Por eso digo, tiene consecuencias políticas. No sé quién los mandó asesinar, ¿sí? Pero lo que estamos viendo sí es un efecto político que le pega muchísimo a la presidenta de la República y que la presidenta de la República, insisto, está sola. Solamente tiene a Harfuch, tiene a Rosy Cela, tiene a Marcelo Ebrard y tengo muy poquitos elementos para decir César Augusto, Adán Augusto está con ella, Ricardo Monreal está con ella. O sea, yo no tengo elementos, pero sí tengo los otros elementos, por lo que es público, ¿no? Que los otros sí la están respaldando. Entonces, creo que son dos vías que hay que investigar, ¿no? Ver los efectos. Más allá de cuando se descubra quiénes fueron, ojalá y sí se descubra, los efectos que hoy está viendo sí son políticos. Ya, pues Jesús Cervantes, Héctor Javier Sánchez, muchísimas gracias. Ya repusimos más el tiempo para que ya No fue broma. Oye, no seas tan sensible, mi querido Ernesto, por favor, el tema de los magistrados, nada más dame 3 minutitos. Sí, adelante, Jesús. El 30 de marzo se aprobó en el Instituto Estatal Electoral por acuerdo, una boleta, ¿sí? Para la elección de Baja California, para la elección de ahora del 1 de junio de los magistrados. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se aprueba una figura de candidatura común que no existe en la ley federal, ¿sí? Pero aquí se dice que como el Estado es autónomo, hay autonomía en ciertas cosas, entonces que se puede hacer esto. Los aspirantes a esos puestos se enteran el 1 de mayo que ocurrió eso, cuando el Instituto Estatal Electoral da a conocer a través de Facebook las boletas. Esa boleta que están viendo, ahí arriba dice candidatos comunes. ¿Quiénes están ahí? Se hace el filtro con los 3 poderes, como en todos los estados, como a nivel nacional, ¿no? Y ahí, en esa candidatura común, quedan muchísima gente muy cercana a la gobernadora Marina del Pilar. Aquí en Baja California hay 60 puestos, ahí hay 53 candidatos, está por ejemplo el esposo del jurídico de la gobernadora, el secretario de la gobernadora, secretario particular. Bueno, hay un sinfín, una veintena de gente totalmente afín a la gobernadora. ¿Cuál es la diferencia con el resto? Si suben un poquito la imagen, con el resto de los candidatos, es que ellos sí les votas. Es un voto, una persona. Votas por el color azul, por el color rosa, con el número tal y lo pones, ¿no? En cambio, en la otra es un voto, o sea, tú emites un voto, pero en realidad no estás votando por un candidato, sino por 53 candidatos. ¿Por qué? Porque es una candidatura común. Solamente 3 estados de la República hicieron candidaturas comunes, que es Baja California, Durango y Coahuila. La peor es en Baja California, que se hizo esta boleta con una candidatura común donde metes a 53 personas afines, la mayoría a la gobernadora. En los otros estados meten planillas, es decir, como este cuadro que está ahí arriba, digamos que varios, ¿no? Los ponen en grupos. Pero entonces estás violentando los derechos del resto de los candidatos a diversos puestos. Se interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral local el día 5 de mayo. Ayer le notificaron al abogado que está al frente y que elaboró la demanda, que es Marco Gámez. Se va a ir a la sala regional. La sala regional, si les dan palo, por decirlo de una manera coloquial, se tendrían que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si están de acuerdo con que esta figura de candidatura común no debe haber estado, entonces automáticamente se eliminarían la elección local.
no la federal, de ahora del 1 de junio. Se está buscando evidentemente eso, ¿sí? ¿Qué pasaría si se quedan la mayoría de la gente que es afín a la gobernadora? La blindarían y quedaría totalmente dueña del poder judicial. Eso es sumamente grave. Incluso la presidenta lo dijo en algún momento, aguas a aquellos estados, recuerden que hay una ley a nivel nacional que se aprobó, aguas con lo que vayan a aprobar. Lo dijo en su momento y era justamente aguas con esto. Lo que están viendo en la pantalla es justamente la demanda de una de las interesadas a jueza, es esta, que es Patricia Moreno Galván, que ella es juez de control y nuevamente está compitiendo por esa misma posición de jueza. Eso lo quería decir porque es sumamente grave y ahí dice lo que está subrayado, cómo se enteran que hay estas candidaturas comunes. ¿Cómo se enteran? O sea, es un absurdo. Ni siquiera los candidatos, pasó el 30 de marzo, tuvimos todo el mes de abril y nunca les avisaron cómo iba a ser la boleta, ni que tampoco había esta figura de candidaturas comunes. Wow, pues ahí está la demanda y ni me quiero imaginar lo que está pasando en cada uno de los estados. Uno alcanza a percibir ahí o a tener información y sí, pues creo que muy posiblemente será una elección muy cuestionada. Héctor Javier Sánchez, Jesús Cervantes, les mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que el doctor Sánchez todavía nos quiere también, así que le mandamos un abrazo. Jechucha siempre nos quiere, así que bueno, ella ya no reclama. En cambio, también, incondicional, Ernesto. Bueno, sí. un abrazote. Gracias. Abrazo. Gracias. Bye.